Hola, mis queridos suscriptores, bienvenidos a mi canal y suyo también. Para los que no me conocen, mi nombre es Nancy y aquí les dejo mis redes sociales para que me sigan. Este es el proyecto que estaremos realizando hoy. Copitos de nieve. Mire qué precioso. Este es el que vamos a realizar. Bueno, vamos a comenzar. Vamos a hacer un anillo mágico. Yo estoy utilizando una aguja de 1.0 y mi hilo de tejer es de medio milímetro. Vamos a hacer nuestro anillo mágico y vamos a la haciendo 1, 2 y 3. Ponga apretadito su puntada para que le salga de lo más delicado. 2 y 3. Aquí vamos a hacer 1, 2 y 3. Lazada y entramos en el anillo mágico y vamos a hacer otros 3 puntos altos. Así. Usted va a hacer hasta tener 6 pomitos. 1, 2 y 3. Así en todo el contorno, tejiendo de manera, hágalo con delicadeza para que le salga de lo más sencillito. 1, 2 y 3. Y vamos entrando haciendo 1, 2 y 3. 1, 2 y 3. 3 cadenas, 3 puntos altos. Así. 1, 2 y 3. 1, 2 y 3. 3 cadenas. Entramos y hacemos 1, 2 y 3. 1, 2 y 3. Aquí ya tenemos 1, 2, 3, 4, 5 y este sería el último. Antes de yo cerrarlo, yo voy a alar mi hilo y el que se encoge, ese es el que yo voy a alar. Esto lo voy a hacer aquí así porque como esto es delgadito, para que se quede bien apretadito y no se me vaya a deslizar mi tejido. Entonces lo vamos alando, 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 alando y después alamos esta hebra. Así, que nos quede de manera bien ajustadita. Aquí ya yo cierro mi anillo y hago un puntico deslizado. Así. Aquí me quedaron 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Aquí en esta misma hebra, yo voy a alar esta y hago 1, 2 y 3. Y voy a entrar aquí haciendo 1, 2 y 3. Aquí yo voy a hacer 1, 2, 3, 4 y 5 cadenas. Entro en ese mismo espacio y hago 1, 2 y 3. Hago una cadena y entro en el siguiente punto y hago 1, 2 y 3. Hago 5 cadenas, 1, 2, 3, 4 y 5. Entro en ese mismo espacio y repito 1, 2 y 3. Así lo vamos a ir tejiendo en todo el contorno hasta llegar aquí. Ya regreso.
Aquí ya estoy terminando 2 y 3. Aquí hago mis 5 cadenas. 1, 2, 3, 4 y 5. Entro ahí mismo y hago 1 y 2. Y aquí cierro con un puntico deslizado. Así. Ahí donde comenzamos. Miren cómo ya nos va quedando. Pero va haciendo y va poniéndole delicadeza. ¿Ven? Qué bello va quedando. Ahora aquí nosotros vamos a hacer una lazada y directamente entramos aquí y hacemos 1, 2 y 3. Hacemos 1, 2 y 3. Entramos ahí en ese mismo espacio y hacemos 1, 2 así, 2 y 3. Hacemos 1, 2, 3, 4 y 5. Entramos en ese mismo espacio y repetimos esta misma parte. Hacemos 1, 2 y 3. Hacemos 1, 2 y 3 y volvemos a entrar en ese mismo espacio y hacemos 1, 2 y 3. Entramos, mire, donde estamos el puntico, hicimos la cadena y ahí hacemos medio punto. Así. Y esto que hicimos aquí lo vamos a repetir aquí. Hacemos lazada y volvemos. Le voy a hacer este otro para que usted vea. Mire, aquí entramos. Haciendo 1, 2, vaya apretando su puntada. 2 y 3. Para que le quede delicado. Aquí hacemos 3 cadenas. Entramos en ese mismo espacio y hacemos 1, 2 y 3. Y hacemos 1, 2, 3, 4 y 5. Lazada y entramos ahí y hacemos 1, 2 y 3. 3 cadenas, 1, 2 y 3. Entramos en ese mismo espacio y hacemos 1, 2 y 3. Entramos donde hicimos la cadena y hacemos un medio punto. Ya tenemos 2 copitos aquí. Miren, así. Y lo mismo que hizo aquí, lo vamos a hacer en todo el contorno. Ahora que ya yo haya terminado esta, que esté llegando aquí, regreso. Entonces, fíjese ya, mire cómo nos va quedando de lo más bonito. Usted aquí, ahora, cuando ya haya terminado ahí, cierra aquí con un medio punto. Así. Aquí hacemos así. Yo voy a cortar mi hebra. Usted lo puede hacer así como yo tengo este. Pero usted le pone hace su propia creatividad. No lo va a hacer justamente como yo lo hago. Yo aquí le voy a poner un dorado. Aquí así, mire. Y yo puedo comenzar donde yo quiera, lo comienzo. Yo voy a comenzar haciéndole esta última vuelta en dorado. Yo voy a entrar aquí, haciendo aquí un punto deslizado. Así. Y aquí voy a entrar haciendo medio punto. 1 y 2. Aquí voy a hacer
1, 2 y 3. Así. Aquí yo voy a comenzar haciendo 1 y 2. Aquí vamos a hacerle un medio punto y hago 1, 2, entro y hago medio punto y hago 1 y 2, entro en el mismo punto y hago medio punto, hago 1, 2, 3 y 4. Hago doble lazada y esta doble lazada yo la voy a hacer 3, 1, 2 y 3. Así hago 1, 2, 3 y 4. Lo mismo que hice aquí lo voy a repetir aquí. Y voy a hacer medio punto. Lo voy alando hacia acá y hago 1 y 2. Medio punto. 1 y 2. Medio punto. Y aquí hago 1, 2 y entro donde tengo los 3, donde hicimos las 3 cadenas y hacemos 1, 2 y 3. Aquí entro y hago 1 y 2. Y entro en el medio y hago un punto deslizado. Así. Mire cómo me va quedando. Usted aquí le puede poner mostacilla o si tienes unas perlitas más grandecitas, usted se las coloca. Yo le voy a poner mostacilla algunas y así como esta. Del color que usted desea, usted se las va poniendo aquí y aquí. Así lo voy a ir haciendo. Ahora, lo mismo que hice aquí, lo voy a repetir de este lado. Ahora que ya yo lo tenga culminado hasta aquí, regreso. Ya regreso. 1. Entonces, mire, ya aquí, ya estoy terminando. Aquí ya yo hago mi último y yo le puse la mostacillita. Usted, si usted desea, usted se la pone. Usted no, le pone lo que usted desee. 2, 3 y 4. Y entra y hace, no, vamos a hacerlo así. Aquí, le vamos a hacer 4, 5, 6 para hacerle, para enseguida tener para colgar. Usted se lo puede hacer pequeño o más. Usted entra aquí mismo y hace un puntito deslizado. Así. Y hace 1, 2, 3 y 4 cadenas. Entra aquí haciendo un puntito deslizado, un medio punto. Y aquí hace 1, 1, 2 y entra y hace medio punto. Aquí, así lo va haciendo. De manera que le vaya quedando de lo mejor. Usted utiliza y hace de la forma en que usted desee. Mire, 1 y 2. Entra y hace otro medio punto. Así. Aquí entra y hace medio punto, medio punto. Entra en este espacio y hace 1, 2 y 3. Entra aquí en el que sigue y hace medio punto, medio punto. Y aquí usted se va aquí a este espacio
aquí mire, en el medio, y ahí se desliza, así, de esta manera. Y ahí corta su hebra. Esta hebrita la vamos a ir perdiendo por dentro. Mire, así. Mire cómo le va quedando y aquí le queda para usted colgarlo. Si usted lo desea más largo, usted se lo hace más largo. Así. Ya ahora le voy a ir perdiendo los hilos y ya regreso ya con el final. Así. Mira, amiga, qué precioso quedó. Yo le puse aquí su brillantico, sus pepitas. Usted marque la diferencia. Póngale su propia creatividad. Échele brillantina. Usted, bueno, usted lo hace que le quede de lo mejor. Bueno, yo espero que te guste, que lo pongas en práctica, que lo elabores. Es fácil y sencillo de hacer. No olvides suscribirte, darle like y compartirlo. Gracias por tu apoyo. Dios te bendiga y nos vemos en un próximo video.